Éxodo capítulo 12. Gloria a Dios, versículo 23. Hoy es el estudio bíblico que conectamos nuevamente con la palabra profética. Es una palabra que nos alimenta, que nos enseña cada día para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios es conocer la palabra del Señor y vivir un día a la vez como manda el Señor según la palabra. Vamos al capítulo 12 del libro de Éxodo, un libro profético, versículo 23. Su palabra dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor y vuestras casas para herir. No dejará entrar el heridor a vuestras casas para herir. Vemos que la palabra del Señor, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no hay reprensión, no hay castigo. Jehová reprende la desobediencia. Hoy profetizamos en el nombre del Señor que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae castigo en sí, a causa de las consecuencias de no oír cuando Dios habla. Hoy Dios habla a través de nuestro estudio bíblico. Es un estudio que nos ayuda a crecer en nuestra fe espiritual. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos conocimiento y dominio propio de cómo poder comprender la palabra de Dios y cuándo podemos pedir al Espíritu Santo que en todo tiempo Él nos enseñe, nos instruya y nos revele su palabra. Es la palabra de Dios, tu palabra, dice el Señor, es mi palabra, es la palabra de Dios, no es la palabra de nosotros, porque nosotros tenemos 1000 palabras, pero la palabra de Dios es única. Por eso se llama que es la palabra profética, una palabra poderosa. Dios reprende, castiga la desobediencia. Por esto, hoy el estudio bíblico se titula La desobediencia trae castigo. ¿Por qué castigo? Porque vemos en este estudio bíblico que venimos avanzando en el conocimiento del Espíritu Santo, que Dios está reprendiendo a Faraón, rey de Egipto, y por lo cual toda la nación fue juzgada por causa de la desobediencia. Cuando no oímos la palabra del Señor, cuando no queremos obedecer su palabra. Lo que Dios habla debemos obedecer. Versículo 24, gloria a Dios, libro de Éxodo capítulo 12, versículo 24. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La palabra de Dios es profética. El Señor habla de guardar por estatutos y para siempre lo que está escrito. Pero hay algo que tenemos en el conocimiento, que después de la venida del Señor Jesucristo, nosotros en verdad tenemos un entendimiento más fresco, porque Él lo dejó claro, que la palabra de Dios, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, todos la debemos obedecer. Y si no entendemos la palabra de Dios, debemos pedir revelación al Espíritu Santo para que sea Él instruyéndonos, como dice Juan 14, 26. Es necesario que vayamos a las Escrituras, porque la palabra nos edifica. Y cuando tenemos conocimiento y dominio propio, nadie nos puede engañar. Van a venir tiempos donde la iglesia del Señor Jesucristo será engañada, será extraviada a causa de la falta de conocimiento. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, nos vamos preparando día a día. Una vez en la semana tenemos estudio bíblico para que podamos crecer espiritualmente y nadie nos engañe. No podemos vivir bajo las faulas de las redes sociales, porque ahí se mueve tanta herejía, tanto error. La gente no va a las Escrituras y está hablando lo que ven en las redes sociales.
orando, pidiendo como si no fuesen herederos en Cristo. Pero dice la palabra que nosotros no buscamos promesas, nosotros somos la promesa de Dios. Tú eres la luz que alumbra. Tú eres luz en las tinieblas, eres promesa. No podemos vivir buscando promesas. Nosotros somos la promesa de Dios. Dios nos ha hecho a imagen y a semejanza y somos esa promesa. Por esto nos llama el Señor hijos y nosotros llamamos Abba Padre. Dice la palabra en versículo 25, gloria a Dios por una palabra profética que ensancha nuestro entendimiento, abriga nuestra vida espiritual para que podamos crecer espiritualmente, poder tener una relación con el Espíritu Santo, una relación maravillosa, día a día, un día a la vez, como siempre profetizamos, porque es la palabra de Dios un día a la vez. Y dice aquí el versículo 25, gloria a Dios, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Eran ritos que Dios había estipulado a través del profeta Moisés, que este había sido y es y fue el ungido de Dios para libertar el pueblo de Israel, que duró 430 años esclavo en Egipto a causa de la desobediencia. Vemos que la desobediencia trae juicio, castigo, reprensión y hasta la muerte, porque muchos allí en el pueblo, en la ciudad, en el país, en la nación de Egipto, fueron reprendidos a causa de la desobediencia, incluyendo el hijo del faraón, que era el heredero al trono. Dios no hace excepción de personas para bendecirte o para reprenderte por causa de vuestra obediencia y bendición, y a causa de vuestra desobediencia hay reprensión. Y no somos libres de la reprensión, por eso debemos ser sabios y entendidos en la sabiduría de Dios para que vivamos como hijos de Dios, dando testimonio que somos la heredad, que somos la promesa de Dios. Él nos dio el Espíritu Santo que nos instruye, nos guía y señorea nuestra familia, nuestra vida en la iglesia de Cristo, para que nadie se extravíe de la verdad. Y dice versículo 26, gloria a Dios, del libro profético de Éxodos, y dice, y cuando os dijeren vuestros hijos ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto era que tenía el pueblo de Israel que seguir de generación en generación. En aquellos tiempos no habían las escrituras, era solamente por historia, y los hijos, los padres comentaban las historias de todo lo que Dios venía haciendo, y era a voz, no habían escrituras. Hoy tenemos la gracia, el favor que todos tenemos una Biblia, las Sagradas Escrituras a nuestra mano, y podemos ir a las Escrituras para que así podamos crecer en nuestra relación en Cristo Jesús. Ahora vemos que tenemos un privilegio después de la venida del Señor Jesucristo, porque ya no vivimos en ritos, vivimos en obediencia. Ya no podemos vivir en sacrificio, porque Él se sacrificó una vez para siempre y ahora todo está en Cristo. Pero no obstante que estamos en Cristo, bajo la gracia, el favor de la gracia, debemos continuar obedeciendo, honrando la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Muchos he oído en el mundo espiritual, muchos decir, no, es que ahora estamos bajo la gracia y ya no vivimos bajo la ley. Pero si por la ley nosotros conocimos la gracia y el pecado, si no fuese por la ley, ¿cómo conociéramos qué es el pecado? Y la gracia recogió el pecado, pero la ley nos
nos muestra lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. O sea, la gracia de la mano con la ley. Ahora vemos como hoy por hoy las leyes que tenemos en cada nación son para cumplirlas. Si se acaba la ley, va a ser un caos la vida aquí en la tierra, porque no habrían semáforos, no habría justicia terrenal, la justicia que pone el orden. O sea, no podríamos vivir verdaderamente sin la ley. Y si las leyes terrenales se hicieron para que las respetemos y las demos en cumplimiento, cuánto mayor la ley que está escrita, que es la palabra de Dios. Para que no hagamos necios y tal vez estemos hablando, no, es que ahora vivimos bajo la gracia y ya no bajo la ley. Pues nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero aún siendo el Hijo de Dios, Él dijo: yo no he venido para abogar la ley, sino para dar cumplimiento a ella misma. Entonces, si el Hijo de Dios cumplió la ley, ¿quiénes somos nosotros para decir que vivimos bajo la gracia y ya no queremos honrar la palabra de Dios? La palabra de Dios es por los siglos y de los siglos. Dice aquí en el versículo del libro de Éxodos, versículo 26, 25, que debemos hablar a nuestros hijos y de generación en generación, y que será perpetuamente el cumplimiento de la palabra, de la ley también, que va de la mano con la gracia de Dios. Es la palabra de Dios. Debemos honrar, pedir direccionamiento al Espíritu Santo que nos revele su palabra, porque ahora ya no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo. Ahora Él nos instruye, pero no obstante podemos negar la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios, porque Él abre hoy nuestro entendimiento. Hoy podemos discernir que toda palabra que ha salido de la boca de Dios es para honrar su palabra y obedecerla, porque nosotros somos hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús de todas las promesas. Las promesas no las esperamos, las promesas se manifiestan, se visualizan manifestando, porque somos herederos de todas las promesas, y Él nos llamó hijos y somos hijos de Dios. ¿Por qué tendríamos que vivir esperando y pidiendo lo que ya es nuestro? Ya es nuestro, porque Él nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y lo que es del Padre, dijo el Señor Jesucristo, que es nuestro también. Ahora entendemos cómo orar para que los milagros se manifiesten día a día y que no sea tan difícil ver un milagro de parte de Dios cuando aprendemos a manifestar, cuando aprendemos a tener fructífera nuestra mente, porque la palabra activa esa manifestación interior en el Espíritu para que se manifieste siempre en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida terrenal. Debemos conquistar en el Espíritu. Cuando queremos algo que necesitamos conquistar primero en el Espíritu. Ir, mirar, pisar, decir: esto es mío por herencia y yo firmé, esto es mío porque yo soy hija de Dios, hijo de Dios, y esto me pertenece. No tengo que esperar, no tengo que pedir, tengo que manifestar, tengo que creer que ya está pagado, que ya está hecho. Es lo que Dios nos ha venido enseñando. La manifestación es a corto plazo. Ese largo plazo es de aquellos que no tienen discernimiento en el Espíritu, de no tener ese avivamiento que el Espíritu Santo nos ensancha un día a la vez. Ahora dice la palabra aquí en versículo 26, gloria a Dios, que todo lo que está hecho es nuestro. No tenemos que esperar ni que pedir. Tenemos que manifestar y decir: Señor, gracias porque ya lo pagaste. Nosotros somos la promesa.
No podemos seguir esperando la promesa, porque el que espera duda, es como si dudara que va a venir. Y muchas veces en la espera hay aborto del propósito que ya estaba, pero por no saber manifestar y no saber tomar la autoridad, el lugar que te pertenece como hijo de Dios y coheredero de todas las promesas. Somos la promesa. Por eso el Espíritu del Señor me dijo: profeta, estás haciendo como si no te perteneciera lo que yo creé y pagué para ti. Ahora yo os manifiesto a vosotros para que vosotros también empiecen a entrenar su vida espiritual. Es un entrenamiento que viene un día a la vez, pero si no nos entrenamos en el gimnasio, ¿cómo podríamos tener un buen físico? Si no nos entrenamos en las universidades, ¿cómo podríamos ser buenos abogados? Y si no nos entrenamos como hijos de Dios, ¿cómo podemos ser buenos hijos de Dios y heredar, tomar? Compra leche y miel sin dinero, dice el Señor. Romanos 4:16 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros manifestamos lo que no es como si fuese ya. No podemos decir: voy a esperar, es que cuando venga, eso no va a pasar. Esa es la fe de aquellos que no se han creído hijos de Dios. Dice la palabra en versículo 27, gloria a Dios, esto es poderoso. Comida para reyes. ¿Quiénes somos nosotros? Reyes, sacerdotes, reyes, porque esto es la palabra de Dios. Él nos creó como reyes y sacerdotes. Nosotros no somos mendigos, no estamos esperando, no estamos dudando. Nosotros somos la promesa y heredamos todas las riquezas que el Señor ya creó para ti y para mí. Dice la palabra, versículo 27, el libro profético de Éxodo. Es un libro que nos enseña, que nos guía a ser obedientes, a alinearnos conforme al propósito de Dios y no conforme a la expectativa, a lo que tú puedes ver, a lo que tú puedes calcular con tu capacidad. Como dice, no calculemos con el bolsillo, sino con las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Dios nuestro, porque la manifestación no viene de lo que alcanzamos a pagar, de lo que tenemos o de los números que podemos hacer cálculo, sino de la plenitud de Dios. Pero cuando nosotros manifestamos y podemos ensanchar en el Espíritu, es que se manifiesta de acorde al propósito de Dios. Vosotros, dice aquí el versículo 27, gloria a Dios, hay poder en la palabra de Dios porque es la palabra profética. Es una palabra que hoy te abraza, que hoy te consiente, que hoy ensancha tu mente para que vivamos de acorde a la voluntad de Dios y no de acorde a lo que estamos viendo, a la situación. No pongas tu mirada ni tu confianza en tu bolsillo, ni en la cuenta del banco, ni en la nómina que vas a recibir al fin de mes, sino en la plenitud de Dios, porque ahí no hay números. Ahí hay multiplicación, abundancia, pero necesitamos aprender, entrenarnos espiritualmente. Gloria a Dios por una palabra profética y dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios hirió todo primogénito de la nación de Egipto, pero los primogénitos de la casa del pueblo de Israel, ninguno murió. ¿Por qué no murió? Porque ellos obedecieron haber tomado el hisopo, la sangre del cordero que el Señor mandó que preparasen asado para comer con hierbas amargas y pan sin levadura durante 7 días. La fiesta de los panes sin levadura durante 7 días es una fiesta solemne, una fiesta que Dios autorizó en aquellos tiempos. Ahora ellos tomaron el hisopo y colocaron la sangre
en los postes y en los dinteles de cada puerta de cada familia. Cuando pasaba Jehová y el Espíritu que hería los primogénitos a muerte, donde hubiese esa sangre que el Señor ordenó colocar en los postes y en los dinteles de cada puerta, no entró el espíritu de muerte, puesto que allí no hubo ningún primogénito muerto. Vemos cuál es la diferencia de la obediencia y la desobediencia de la nación, incluyendo el rey de Egipto, donde todo primogénito, aún de los animales, murieron. Dios reprende la desobediencia. Y esto no es solamente para la nación de Israel, de Egipto, sino que también hoy toda nación que desobedezca el mandamiento o los mandamientos de Dios viene a ser reprendido. Y cualquier familia, muchas veces Dios da órdenes, instrucciones que no queremos obedecer, pero ¿por qué no obedecer a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para desobedecer a Dios? Y queremos que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros. Entonces nosotros, tú y yo y todas las naciones debemos adorar, debemos inclinarnos y obedecer lo que Él nos manda obedecer. Es una orden y que tenemos que vivirlo día a día. Es un día a la vez de la obediencia. Capítulo 28 dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Los hijos de Israel fueron y obedecieron completamente como Jehová Dios había mandado a través de Moisés y Aarón. Obedecieron después de haber sido esclavos durante 430 años por los de la nación de Egipto. Allí sufrieron hambre, aún hasta la muerte. Muchos murieron allí. 430 años la generación se reproducía, se van en casamiento y todo en medio de la esclavitud. Hasta que clamaron, hasta que volvieron su corazón al Señor y clamaron, y Dios envió a Moisés para libertar el pueblo de Israel después de 430 años. ¿Por causa de qué fue esclavizado el pueblo de Israel durante toda esta década de 430 años? Por causa de que ellos cerraron los oídos cuando el Señor había enviado al profeta Jeremías para decirles: oye, vuélvanse al Señor, dejen de adorar dioses, dejen de hacer fiestas paganas, dejen de prostituirse, dejen de vivir en pecado. Vuélvanse al Señor, porque si ustedes no se vuelven a Dios, Él los va a destruir hasta muerte. Va a venir para toda la nación. Y ellos tildaron al profeta de mentiroso, dijeron que había enloquecido, que entendemos que cuando nosotros no queremos obedecer, siempre queremos rechazar los mensajeros de Dios. ¿De dónde vienen los mensajeros de Dios? Venía de una aldea, venía de una familia normal, pero era un ungido de Dios y era el profeta Jeremías. Que si ustedes ven cómo vestía el profeta Jeremías, podemos decir que era un hombre campesino, pero era lleno del Espíritu Santo, y Dios enviaba a través de la boca del profeta Jeremías al pueblo que se arrepintieran y se volvieran y obedecieran los mandamientos de Dios que había mandado para toda la nación. Pero ellos no obedecieron, tildaron al profeta hasta querer matarlo, exponerlo en vergüenza. Bueno, ya conocemos un poco más cómo el mundo rechaza a los mensajeros de Dios. Cuando hablamos de parte de Dios, el pueblo no quiere oír. Y viene la reprensión, viene el juicio, por causa de haber cerrado nuestros oídos y no querer oír cuando Dios demanda advertencia para que nos volvamos al Señor por causa de su amor. Si Dios no hubiese amado el pueblo de Israel, no hubiese enviado al profeta Jeremías. Pero Dios amaba tanto la nación como nos ama a nosotros hoy por hoy, y envió advertencia
Y hoy profetizo a las naciones que si por causa de la desobediencia viene juicio y aún hasta el espíritu de muerte, de accidente, muchos hijos salen en desobediencia de sus casas y no vuelven, mueren en el ámbito de la noche, mueren en accidentes. Hombres, esposos salen y por causa de la desobediencia, de ir en caminos contrarios a la verdad y a la obediencia del matrimonio, también mueren, son reprendidos por el Señor. Esto estamos viendo, muchos accidentes y muertes hoy por hoy es por causa de la desobediencia, que Dios les ha mandado advertencia. Oye, vuélvete al Señor, arrepiéntete, deja de vivir una doble vida y no has querido oír. Viene el espíritu de reprensión, el espíritu que hiere, que mata. ¿Quién ha dicho que la muerte era solamente para nuestros antepasados? Hoy por hoy están muriendo más los jóvenes que las personas mayores por causa de la desobediencia, de la deshonra, porque los hijos deshonran a sus padres. Hoy se levantan contra los padres porque los padres buscan el bien de los hijos. Gloria a Dios por cada palabra profética. Dice aquí, versículo 29, una palabra de Dios, una palabra poderosa que se manifiesta sobre las naciones. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. No se salvaron ni los animales. Pero podemos preguntar por qué Dios quiere herir aún los primogénitos de los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? Era la heredad, era la riqueza de los egipcios y Dios tenía que reprenderlos de todas las maneras para que ellos entendieran que no había poder de Faraón y no eran las riquezas que ellos manejaban y gobernaban allí en Egipto, porque eran riquísimos. Esa nación era muy enriquecida a causa de todo el trabajo que había hecho el pueblo de Israel sin pagamento, sin nómina. Y habían enriquecido, habían prosperado. Y ellos se creían tan poderosos que menospreciaron obedecer la palabra de Dios cuando Moisés y Aarón se presentaron por primera vez y le dijeron al rey, a Faraón, que dejara ir el pueblo de Israel porque Dios lo necesitaba para que fuese y ofreciera holocaustos, sacrificios y lo adorara. Y Faraón endureció su corazón. Ahora Dios lo reprendió porque envió 10 plagas. Y cada vez endurecía Dios más el corazón hasta que le mató el primogénito, que era el único hijo que se sentaba sobre el trono y era la heredad que continuaría con el reinado ahí en Egipto. Pero para Dios no había excepción, ¿no? Porque era el rey, era el que heredaba el trono, no vendía la reprensión. Dios le mostró que no hay poder sobre el poder de Dios. Cuando Dios nos habla, nosotros no podemos endurecer nuestro corazón ni poner de por medio de la voz de Dios, que es su palabra, la religión. ¿Cuántos hay hoy endurecen su corazón a querer obedecer la palabra de Dios por causa de la religión? Pero profeta, yo soy religioso, yo hago. Es que tú no necesitas hacer, porque todo está hecho. Tú necesitas obedecer. Dios no te llamó a hacer. Dios no te llamó a que tú le enseñes a Dios a hacer lo que ya Él hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios te llamó hijo, te creó a imagen y a semejanza para que tú obedezcas. Todo está hecho. Todo está sujeto a los pies de Cristo. Tú y yo necesitamos obedecer. Es todo lo que necesitamos, obediencia, para que Dios retribuya a causa de nuestra obediencia toda clase de bendición. Ahora entendemos que no podemos ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra religión. Dios necesita una relación un día a la vez en directo con el Espíritu Santo, que Él es el Espíritu de Dios.
Tú necesitas pedir, Espíritu Santo, ayúdame a obedecer. Quita de mí toda religión. Quita de mí toda piedra de tropiezo, porque no vaya a ser que venga el castigo, la reprensión sobre mi familia por causa de que la religión ha sido en medio de mi relación con Dios una piedra de tropiezo. ¿Sabes cuántos viven una religión y no una relación con Dios? ¿Qué tú prefieres, una religión o una relación con Dios? Yo prefiero la relación porque la relación es de tú a tú, de cara a cara con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, como dice 1 Corintios 6:19. No ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es la casa del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Ahora entendemos que somos hijos de Dios, que somos la promesa de Dios, creados a imagen y a semejanza, y que todas las riquezas en la plenitud de Dios ya nos pertenece. No pidas lo que es tuyo. Cambia tu oración. He venido profetizando, he venido instruyendo las naciones para que dejen de pedir, dejen de orar y dejen de esperar. No pidas, no esperes lo que tú ya tienes por derecho. Solo tienes que obedecer y manifestar y recibir. ¿Ves cómo cambia el instrumento espiritual, la guía y la instrucción? Todo el mundo espera, pide y pide, pero ¿cómo puedo pedir algo que ya es mío? ¿Cómo puedo esperar algo que ya lo tengo, pero que no he manifestado y que seguramente si yo no lo manifiesto y lo tomo, no lo voy a ver? Pueden pasar años de oración. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos tienen callo en las rodillas de orar y esperar y esperar? No, que se haga la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que tú obedezcas su palabra. La voluntad de Dios es que tú aprendas a honrarlo. La voluntad de Dios es que tú manifiestes, que tú tomes lo que es por heredad tuyo. Porque tú eres hijo de Dios, creado a imagen y a semejanza. Dios no te llamó para que tú hagas, para que tú esperes, porque ya está. Tenemos que salir de donde estábamos. Ese foco donde siempre hemos esperado por años y que nunca se ha manifestado ni hemos visto como hijos de Dios las riquezas de las cuales el Señor habla. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios nuestro. Cuando Dios habla de suplir es porque ya está. Solo necesitan manifestar. Ver donde no hay como si fuese. Yo soy la que manifiesto las cosas que no son como si fuesen. Yo soy la profeta Concepción que manifiesto las cosas que no son y que no he visto, pero que están en el Espíritu porque son mías, porque yo soy hija de Dios, porque yo soy creada a imagen y a semejanza para crear. Y yo creo en esta hora que todo lo que yo necesito y quiero lo puedo tomar. Es la manifestación más alta, es la oración más recta y directa, que es lo que Dios necesita que tú entiendas. No pidas, no esperes, no ores por lo que Dios ya pagó. Escribe la visión. Profeticé en el libro del profeta Ageo, capítulo 3, escribe la visión, manifiesta. No te sientes a esperar años, porque no vendrá. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo soy la que creo y manifiesto lo que yo quiero, porque yo soy la promesa. Yo soy hija de Dios. Él me creó a imagen y a semejanza, y Él creó los cielos y la tierra con la palabra. De lo que no era, es. Hágase la luz, y fue hecha la luz por el poder de la palabra. Pero el pueblo de Dios está orando años. Oramos y no vemos nada de lo que Dios quiere que tú recibas. Obedece, manifiesta y recibe.
Dios no te llamó para que esperes. Dios no te llamó para que vivas en escasez, en estrechez. Dios no te llamó para que vivas en yugo de deudas. Dios no te llamó para que vivas en enfermedad. Ponte la mano en cualquier parte de tu cuerpo y dígale: gracias, Señor, porque este cuerpo ha respuesto a la manifestación. Yo soy sana, porque ya no vivo yo, vive Cristo dentro de mí. Y si Cristo vive dentro de mí, todo lo que está enfermo se ordena y se sana. Todo lo que esté torcido se endereza, y es en la rectitud que se manifiesta. Entonces, si tú practicas, si tú entrenas, tu mente y tu alma va a ver que en 2 semanas tú vas a ver la manifestación del Espíritu de Dios en las cosas que no son, pero que ya son. Gloria a Dios. ¿Es esto la palabra que Dios quiere que tú oigas hoy? El estudio bíblico es para que nosotros entrenemos nuestro espíritu y también nuestra alma, para que se alineen conforme al propósito, no de nosotros, ni a lo que vemos, ni a lo que estamos viviendo en este momento. No pongas tu confianza en lo que vives. Pon tu confianza en Dios, porque Él es el que transforma, Él cambia, Él bendice, Él hace que todas las cosas se ordenen para bien. Que Dios te ayude, que el Espíritu Santo se manifieste a través de la manifestación, porque tú eres la promesa, eres hijo, hija de Dios, creado para crear. Cambia de la manera que venías relacionándose con tu oración en el aposento donde tú y Dios son uno solo. Dice la palabra en versículo 30, gloria a Dios. Versículo 31, gloria a Dios por cada palabra profética. Hoy hay un poder del Espíritu Santo que fluye como ríos de agua viva dentro de mí, y cada palabra tiene poder, porque es la palabra de Dios que sale, que fluye por mi boca. Y hoy transmito a las naciones el poder de Dios, el poder de la manifestación, el poder de tomar lo que ya es tuyo. Pero para esto solo necesitas obedecer. La obediencia te lleva a las dimensiones. Si no obedecieres lo que Dios ha mandado, mira cuánta reprensión ha venido para la nación de Egipto, aún hasta la muerte. En algún tiempo profeticé de parte de Dios. El Espíritu del Señor me dijo: dile a las naciones que por causa de la desobediencia vendrá la muerte. Hay juicio de muerte. Y viene. Esto no es que nosotros metamos terror a la iglesia del Señor Jesucristo. No, es que Dios nos ama tanto, que Dios nos advierte que si no obedeciéramos al Señor, viene hasta el espíritu de muerte para herirnos en las noches que salimos. A veces, ¿cuántos salen y no vuelven a entrar? Dios, bendice a las naciones, Padre. Ayúdalos a entender. Abre el entendimiento, Espíritu Santo, para que ellos puedan entender y vivir como hijos de Dios. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Esto habló el faraón cuando vio que los primogénitos habían muerto. Entonces ellos dijeron: no, si no dejamos ir el pueblo de Israel, vamos a parecer muertos todos. Entonces entró el temor en faraón y en toda la nación, y dejó ir el pueblo de Israel, aún con las vacas y todas las pertenencias que era de este pueblo. Pero hay algo para los que obedecen. Aquí está el botín que tenemos que echar mano espiritualmente. Abra vuestro entendimiento, porque aquí viene algo que se manifiesta a Dios para que usted y yo entendamos que cuando Dios nos quiere bendecir y libertarnos, es solo
mediante la orden de Dios. Tú no tienes que hacer nada. Tú solo tienes que obedecer. No vivamos orando, pidiendo y esperando. No, esto no funciona así. Debemos manifestar y debemos obedecer, porque por causa de la obediencia viene el botín, o por causa de la desobediencia viene el látigo, el castigo y aún hasta el espíritu de muerte que viene y matará a los primogénitos y aún a los más jóvenes. Y dice la palabra, y los egipcios apremiaban al pueblo dando prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Ellos hicieron ¿qué? Obediencia. ¿Cómo dijo quién? El profeta Moisés. Por esto debemos prestar oído cuando los profetas hablan, cuando los ministros manden, que vosotros obedezcáis y hagáis conforme el Señor habló. Hoy escuché un ministro de Dios en línea y me dijo: profeta, no puedo moverme porque ellos desobedecieron una orden de Dios y yo no puedo hablar más con ellos. Y yo le dije: pastor, tienes toda la razón. Cuando Dios manda una orden, aunque queramos ser más buenos que Dios, no podemos desobedecer a Dios. Porque es Dios que ordena, es Dios que tiene la autoridad. No somos nosotros que queremos ser más buenos que Dios y queremos desobedecer a Dios siendo más buenos que Dios. Queremos ir a cortar el proceso cuando Dios está procesando a alguien. Debemos dejarlos. Dios estaba procesando al pueblo de la nación allí de Egipto a causa de su arrogancia, orgullo, prepotencia y desobediencia. Esto no lo acepta el Señor, por esto debemos ser sabios en la sabiduría de Dios. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Consiguieron la libertad despojando los egipcios de todas las alhajas, las riquezas. Ellos fueron libertados todos con el botín. Estaban enriquecidos porque Dios dio gracia al pueblo de Israel delante de los egipcios, y ellos todo lo que pedían los egipcios, con tal de que se fuesen rápido de la nación, ellos les daban todo lo que los israelitas pidieron. Ellos pidieron oro, plata, todo lo que ellos quisieron pedir, y los egipcios les dieron todo porque Dios había puesto gracia en el pueblo de Israel. ¿Y si hizo algo el pueblo de Israel? No. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. ¿A quién obedeció? Al profeta Moisés. No podemos decir como hijos de Dios que yo obedezco a Dios cuando los ministros los pisoteamos, cuando los menospreciamos, cuando los ministros nos dan el orden, la instrucción, y no, es que yo oigo a Dios, es que yo oro, es que yo hago. Es que tú eres religioso y eres desobediente. Esto se titula así. Cuando un ministro da la instrucción y tú no quieres oír, en verdad, tú no quieres oír a Dios. Y tú no quieres ser bendecido porque tú no quieres oír el instrumento o el ministro o el mensajero de Dios. Ahí es donde viene la reprensión. Por causa de la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, y no lo vemos. El faraón no echó a ver que él era arrogante, prepotente, orgulloso. Él dijo: yo soy rico, millonario, tengo poder en Egipto y yo soy el que gobierno aquí. Pero nadie puede gobernar. Tú puedes ser el más millonario de oro y plata terrenal, pero el poder de Dios es el poder de Dios y tú debes obedecerlo. Esto va para los que son y los que no son. Los que son hijos de Dios y los que aún no son hijos de Dios. Porque hay gente en el mundo que aún ha rechazado el Evangelio del Señor Jesucristo.
Y cuando tú rechazas el Evangelio del Señor Jesucristo y no permites que nadie te hable porque tú eres religioso, porque es que yo tengo mi religión, porque es que yo adoro allí, porque es que yo sacrifico allí, en verdad tú eres arrogante, prepotente, orgulloso y viene a ser en la misma posición del rey, el faraón, que fue reprendido por el juicio aún del espíritu de muerte en los primogénitos. Las 10 plagas, moscas, el río en sangre, langostas, hielo, ranas. Ya estudiamos, pasamos por ahí. Gloria a Dios, pero tú y yo no somos del grupo de los desobedientes. Tú y yo hoy estamos conectados con la esencia del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la esencia del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que abrazar, arropar la esencia, porque es el conocimiento, es el ensanchamiento, es el poder que nos da entendimiento para que podamos manifestar todo lo que necesitamos. La bendición o el oro se convierte en tus manos como si fuese plomo cuando tú eres desobediente. Pero aquellos que obedecen, cuando van a tomar el oro, se convierte en gran bendición y es la plenitud de Dios, es el flujo de Dios, es lo que fluye de parte de Dios, que es el flujo espiritual de lo que nosotros manifestamos, porque somos la promesa de Dios. No somos por accidente, no estamos creados por accidente, no estamos creados tal vez por una prueba, por si se dio, por si no se dio. No estamos creados por equivocación. Nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios con propósito. ¿Tenemos un propósito? Sí. ¿Cuál es, profeta? Obedecer a Dios, manifestar, ser sabio y avanzar. No esperes más lo que ya tienes ahí. Manifiesta, pero para manifestar necesitamos ser obedientes. La obediencia trae gracia, trae bendición. Todo lo que hacía el pueblo de Israel era obedecer. ¿A quién obedecían? A Moisés y a Aarón, porque con ellos era que Dios hablaba. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero si Dios puso profetas, pastores, ministros, maestros, evangelistas, es porque Dios se complació de hablar a través de ellos y entregar ciertas instrucciones que muchas personas no entienden en sus casas. Y por esto Dios manda que nos congreguemos. Congreguémonos para que aprendamos y temamos a Jehová. Jehová es Dios. El nombre de Dios es Jehová. Muchos nos tildan, no, ellos son testigos de Jehová. En verdad, hago énfasis y dejo una aclaración a las naciones que no somos testigos de Jehová. Nosotros somos hijos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová es el nombre, uno de los nombres de Dios. Y por esto decimos Jehová, Dios de los ejércitos. Como decir Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Jireh. Gloria a Dios. Hoy yo les arropo con la verdad, que es la palabra de Dios. Es la palabra que edifica, que establece la esencia, que fluye a través de mí para instruir tu familia, tu casa, las naciones, el pueblo, la iglesia de Cristo. Porque he venido para hablar de parte de Dios. Es la palabra que se convierte en la esencia que fluye a través de mi boca, de cada palabra con autoridad y poder. Es el conocimiento del Espíritu Santo. No somos nosotros, es Dios en nosotros. No podemos hacer nada sin Él. Es el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Yo no sé en qué posición hoy estás, pero el Espíritu del Señor está ahí para que tú establezcas tu relación. Aprendes a obedecer, no la religión. Sal de la religión. Obedece la palabra de Dios. Busca una iglesia donde congregarse. No sé en qué nación está, pero si hay y quieres congregarse presencialmente, busca un lugar, busca ministros, órale al Espíritu Santo. Una semana, 7 días y di Espíritu Santo. Quiero una iglesia presencial. Dios te va a poner ahí en ese lugar. Pero ¿cuántos
hoy tenemos el Espíritu Santo, porque la iglesia en verdad que somos nosotros. Y va a venir un tiempo de la persecución, donde ya no habrán esos lugares que llamamos iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo somos tú y yo, y las naciones, nuestros hermanos en Cristo. Y va a llegar un tiempo donde no habrán esos lugares que serán destruidos y desaparecerán. Y las iglesias del Señor Jesucristo volverán al inicio, al principio. ¿Cómo era la iglesia cuando el Señor Jesucristo caminó en las aldeas? Eran en casa. Él iba de aldea en aldea, de casa en casa, dice la palabra. Hoy, si no vamos a una iglesia presencial, no nos sentimos llenos de la palabra, no nos sentimos que somos hijos de Dios. Pues déjame decirte que debemos ir preparando la estrada de nuestros pies, porque va a venir el tiempo de la persecución, el tiempo del apocalipsis, donde no habrá lugar, donde aún buscarás la palabra de Dios y no la hallarás. Búscala ahora que la tienes ahí. Toma la palabra de Dios y fórrate en la palabra de Dios. Pide revelación al Espíritu Santo. Pide que el Espíritu te instruya, que gobierne y señoree. Consagra tu vida, consagra tu familia al Espíritu Santo. Entrega todo lo que tiene al Señor. Y dile, Señor, yo quiero más de ti y menos de mí. Que menguen mis emociones, que menguen mis pasiones, mi arrogancia. Para que Cristo Jesús florezca dentro de nosotros. En la humildad, en el gozo, en la paciencia, en el amor. Glorificamos una vez más a Dios. Porque vive tan cierto Jehová, en cuya presencia hoy establezco la palabra de Dios en tu vida. Por causa de la palabra de Dios es que nosotros hemos ensanchado a nivel dimensional en el crecimiento de la palabra y el conocimiento de Dios, de esa relación que solamente tenemos en los aposentos, tú y yo, con el Espíritu Santo, que nos fue dado porque fuimos llenos del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo y sientes que tú oras y que tú no sabes orar, pide al Espíritu Santo, pide al Señor Jesucristo, dile, Señor, yo también quiero ser lleno o llena, bautízame en el fuego del Espíritu Santo, yo quiero hablar en lengua, yo quiero las dimensiones, yo quiero lo que la profeta tiene, yo quiero lo que el pastor tiene. Y Él te dará conforme a la medida de la fe. Dice la palabra del Señor, que Él nos dará conforme a la medida de nuestra fe. Tal vez Dios te dé más de lo que me ha dado a mí. ¿Por qué no? Dios no hizo excepción de personas. Dios quiere que seamos obedientes, que vivamos una relación un día a la vez. Es una relación de tú a tú. Porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos la esencia, somos el fluir del Espíritu Santo. Por esto no es difícil tener un denuedo nuevo para adorar, para hablar, para decir, Señor, gracias por todo. Gracias porque estoy creciendo espiritualmente. Gracias porque tengo casa, tengo familia. Señor, gracias por todo. Y si aún estás atravesando procesos, déjame decirte que yo también viví procesos donde lloré, donde me afligí, donde busqué el rostro de Dios y no había respuesta. Muchas veces oímos en el silencio, oramos y sentimos un silencio como si Dios no nos respondiera, pero Dios opera en el silencio también. No te desanimes, párate y permanezca firme en el Evangelio del Señor Jesucristo, porque de seguro que Dios está operando. Llegará el tiempo donde reirás y dirás, cuántas lágrimas lloré en mi proceso. Pero Dios nos procesa como se procesa el oro en el fuego. Dios nos procesa. No digamos, me cayó la racha, es que Dios me abandonó, es que Dios no está conmigo. No. Dios está en el proceso. Dios está en el hecho de muerte. Muchos son procesados a través de diagnósticos terminales. Pero Dios está en medio del proceso.
Esta enfermedad no ha venido para muerte, dice el Señor Jesucristo, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero ¿cómo si no vienen los procesos? ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios? Cuando tú y yo somos procesados y Dios nos sana o Dios nos bendice o Dios nos da un trabajo, nosotros ¿qué hacemos? Glorificamos a Dios, ¿verdad? Ahora estamos glorificando y ahí se ha manifestado el gran poder de Dios. Y por esta causa el proceso es necesario. Es necesario que permanezcamos firmes aún en medio del proceso, que no nos debilitemos y no retrocedamos, porque tú y yo no somos de los que retrocedemos, somos de los que permanecemos en Cristo. Porque yo no he profetizado, yo no te he compartido que servir a Dios es fácil. No. Vienen procesos, vienen más ataques, viene tal vez más persecución, pero esta es la formación. Esta es la parte que vivió el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y que vivimos los profetas, los pastores, los ministros, y que también es parte para la iglesia de Cristo. Cuando Dios esté atravesando contigo un proceso, no te desanimes, no te debilites. Fortalécete en el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra, fortalece tus debilidades en mi poder, para que se perfeccione mi poder en vuestra debilidad. Por tanto, como hijos de Dios, debemos permanecer firmes, revestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir esos tiempos de proceso, tiempos de pruebas, tiempos de aflicción, que son de parte de Dios, sí. No es que te cayó la racha, no es que Dios te abandonó. No, Dios nunca te abandona si tú nunca retrocedes. Ahora, si tú retrocedes, tal vez Dios quede en el lugar, porque Dios es Dios y Dios está con nosotros. Pero cuando retrocedemos, nos debilitamos y abortamos nuestra relación que teníamos para con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo, tal vez Dios se aparte. Sí, porque la palabra nos certifica que cuando nosotros nos debilitamos y retrocedemos, Dios también se aparta de nosotros. ¿Qué padre terrenal no se apartaría de sus hijos si ellos se van de casa? Ya tú te has apartado. No fue el Padre que se apartó de ti, fuiste tú que retrocediste del lugar donde te pertenecía estar en obediencia. Hoy es un tiempo de reflexionar. Reflexión, ¿cómo estás viviendo tu relación con Dios? ¿Qué estás viviendo en este tiempo? Dice la palabra aquí, versículo 39, gloria a Dios, 37. Dice la palabra en versículo 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ese fue el tiempo de toda la década de esclavitud, 430 años. Por causa de no obedecer a Dios. Y hoy cerramos dejando por testimonio vivo, eficaz, que es la palabra de Dios, que toda desobediencia trae su castigo. Profeta, no, Dios no castiga. Dios no castiga cuando tú no conoces la palabra. Tú estás hablando de religión, de lo que tú piensas, pero no de la palabra de Dios. Porque Dios reprende, lo hemos visto en el estudio bíblico. Dios reprende, castiga, azota, y Dios se aparta también de nosotros. Cuando nosotros nos apartamos, tomamos la opción de apartarnos primeramente de Dios. Dios nunca se aparta de ti si tú no te debilitas y retrocedes. Debes permanecer firme, porque tú y yo somos hijos de Dios y los hijos permanecen con el Padre. No te puedes dividir del Padre, que es quien te creó y que te dio salvación, y el Señor Jesucristo te dio el Espíritu Santo.
te llenó, te bautizó con el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos guarda en su nombre. Os bendigo las naciones. Obedece a Dios, manifiesta y recibe. Obediencia, manifestación y recibe. Son 3 llaves proféticas que los hijos de Dios debemos entrenar día a día. Obediencia, manifestación y recibir. Bendito sea Dios y bendigo las naciones con la esencia, que sean abrazados por la esencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les